A esta hora se realiza en la Unidad Judicial Norte de Quito la audiencia sobre la acción de protección planteada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra de los decretos con los que el presidente Noboa nombró a otra vicepresidenta y le encargó el poder. 970 indocumentados fueron detenidos en un solo día en Estados Unidos y los migrantes han retirado a sus hijos de las escuelas por temor a ser arrestados. 202 migrantes ecuatorianos deportados de Estados Unidos llegaron a Guayaquil en 2 vuelos que partieron de Texas. El Consejo de Participación se prepara ante una posible destitución de 4 consejeros de Liga Azul y pide a la Asamblea que designe a quienes serían sus suplentes. Una falla geológica provocó un deslave en Pimampiro, Imbabura, y un socavón amenaza al sector Pueblo Nuevo. ¿Qué debería hacer el próximo presidente para impedir que los apagones regresen? Televistazo lo analiza en la tercera entrega sobre los problemas urgentes del país. Y los accidentes de tránsito aumentaron en las carreteras del país desde que se inhabilitaron 224 radares, esto según cifras de la ANT. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Iniciamos con la información en Televistazo este 29 de enero de 2025. En el Complejo Judicial Norte de Quito se realiza la audiencia por la acción de protección presentada por Verónica Abad. La vicepresidenta presentó este recurso contra 5 decretos dispuestos por el mandatario Noboa para evitar encargarle la presidencia durante la campaña electoral. Jacqueline Rodas tiene más detalles de la diligencia. Jackie. Sí, Estefi, se ha cumplido la primera parte de la audiencia que empezó a las 10:45 de la mañana. Verónica Abad ha impugnado estos 5 decretos, los primeros que tienen que ver con su delegación a Israel y luego a Turquía, y los otros con el encargo de la vicepresidencia, en inicio a Sarija Moya y luego a Cynthia Gelibert. Según Abad, se ha degradado su cargo de vicepresidenta, a ella se le ha degradado, dice ella, y también pide que se declare la vulneración de sus derechos políticos, a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación. También la vicepresidenta, aunque no han dicho sus abogados de forma explícita en el escrito, ha pedido que el presidente de la República, Daniel Noboa, se disculpe con ella por esta degradación en su cargo. Luego vino ya la intervención de los abogados del presidente Daniel Noboa. Ellos alegan que los 5 decretos ya no están vigentes, por lo que no cabe una acción de protección. Además han dicho que todo esto se solucionaría si es que Abad accede a viajar a Turquía, e incluso han advertido de posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas, porque Cynthia Gelibert, la vicepresidenta encargada por Noboa, ya emitió los pasajes a Turquía comprados con dinero público y no se han usado. Escuchemos ahora las declaraciones de la vicepresidenta Verónica Abad que dio antes de la instalación de esta audiencia. Dejarnos de este tipo de herramientas inconstitucionales para atropellar la voluntad del pueblo ecuatoriano, que fue elegir una vicepresidenta constitucional. Así que eso es lo que buscamos, que eso se respete, y que a pesar que hay la orden de una jueza para que se lo haga, hasta el momento no se lo ha hecho. Pedimos un pare al abuso del poder. Esta audiencia se realiza con extrema seguridad, tanto militar como policial. Ahora mismo el tribunal ha dado un receso hasta las 2:30 de la tarde y aún no se conoce si los jueces hoy mismo darán su resolución aceptando o negando la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad. Deportados. ¿Y ahora a qué? ...970 personas fueron detenidas en un solo día en operaciones antimigrantes en Estados Unidos.
La oficina de la Agencia de Inmigración y Aduanas en Manhattan es el sitio de origen de una serie de operaciones combinadas anti-inmigrantes junto a otras instituciones de seguridad de Nueva York. Van tras individuos con récords criminales que incluyen casos de asesinato, robo o secuestro. La meta para esta semana es de 500 arrestos solo en esa ciudad. Las imágenes corresponden al operativo para la captura de Anderson Zambrano Pacheco, de 25 años, señalado como uno de los cabecillas de la banda Tren del Agua. Era buscado por varios delitos en el estado de Colorado y ahora se escondía en el Bronx, en Nueva York. Fue sacado de un apartamento a las 5:30 de la mañana. Los agentes dijeron que en el sitio estaban también 3 niños con estatus migratorio desconocido, por lo que serán puestos al cuidado de una institución de asistencia social. Y aunque Nueva York es una ciudad santuario que protege a los inmigrantes, en estos casos han tenido apoyo de la policía local y del alcalde Eric Adams. Pero las deportaciones masivas de la era Trump se realizan también contra otros indocumentados, no necesariamente con historial delictivo. Personas o familias que están ilegalmente en Estados Unidos que dicen tener miedo, al punto que algunos han optado por retirar a sus hijos de las escuelas porque dicen que están en riesgo de ser arrestados cuando van o vuelven de clases, ahora que las redadas comenzaron en Nueva York. En otras ciudades santuario como Chicago, las autoridades federales no tendrán el mismo apoyo por parte de autoridades locales. El alcalde Brandon Johnson dice que ahí la ley está hecha para garantizar que las comunidades de inmigrantes estén seguras. Mientras que en Sacramento, California, los temores entre inmigrantes aumentaron desde la aparición de hojas volantes que llaman a denunciarlos en su vecindario, en las escuelas, en el trabajo, en la iglesia o en restaurantes. No hay dónde esconderse, señala el impreso, cuyo origen es investigado por la policía. En Estados Unidos ayer hubo 970 detenciones, pero los promedios actuales de arrestos no satisfacen al gobierno, que aspira a deportar a 1 millón de personas este año. Eso es 4 veces más que las expulsiones logradas por Joe Biden en el último año de su administración. Desde Estados Unidos llegaron hasta Guayaquil 202 migrantes ecuatorianos que fueron deportados de ese país. Como parte del protocolo que aplica el Servicio de Migración y Control de Aduanas, dice, los ciudadanos llegaron esposados durante el trayecto. El gobierno aplicó un protocolo de asistencia con varias instituciones, como nos informa Bessie Granja. 202 migrantes ecuatorianos fueron deportados desde Estados Unidos este martes. Ellos llegaron en 2 vuelos que arribaron al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. A las 14 horas llegó el primer grupo de 122 indocumentados que fueron embarcados desde la ciudad de Harlingen, en Texas. Allí fueron esposados usando una vestimenta específica como parte del protocolo que aplica el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, en estos casos. Y yo venía esposado en las manos, en la barriga. Como nos trataron como el perro, nos encadenaban. Algunos de los migrantes llevaban unas pocas pertenencias dentro de fundas y morrales. Todos fueron detenidos en México durante un intento de cruzar Estados Unidos. En el caso de Santiago, permaneció durante 4 meses en centros de detención a la espera de ser repatriado. Bueno, por uno pagan todos, ¿no? No todos vamos con esa mentalidad de... Yo iba con la mentalidad de trabajar, sacar adelante a mi familia. ¿De qué ciudad? De Quito. Nos trataron como delincuentes. Esta mujer de 58 años también fue deportada en ese vuelo. Viajó con sus 2 nietas de 14 y 15 años y se entregaron en la frontera con México a la patrulla fronteriza. No fue posible porque me dijo que yo no estaba apta para un asilo. A las 7 de la noche otro vuelo arribó. Esta vez fue un avión militar que llegó con 80 ecuatorianos. También fueron detenidos en México a la espera de una cita de la extinta aplicación CBP One para una solicitud de asilo. Nos desesperamos al ver de que no tenemos familia, no teníamos un buen trabajo en México. Nos entregamos. Una brigada integrada por algunos ministerios y la Cancillería recogió los datos de los migrantes y aplicaron su protocolo de asistencia, que consiste en atención médica y psicológica y la entrega de una ayuda económica para su retorno a las ciudades de origen. El Consejo de Participación no tiene alternos suficientes para integrar su pleno en caso de que los miembros de la Liga Azul sean destituidos. Por eso pidió a la Asamblea posesionar a los suplentes que faltan. Francisco Garcés explica la decisión. El Pleno del Consejo de Participación pidió a la Asamblea que posesione a los consejeros alternos.
Esto porque los 4 miembros de la Liga Azul corren el riesgo de ser destituidos por la Corte Constitucional o por el Tribunal Contencioso Electoral, que tienen abiertos procesos que pueden concluir con esa sanción. La moción fue presentada por Gonzalo Albán, quien actuó en la sesión de este miércoles en reemplazo de Augusto Verduga, uno de los consejeros de la Liga Azul que enfrentan la posible destitución. Su pedido fue aprobado por los 7 integrantes del organismo. Que hasta el momento se desconoce quiénes son, porque no han sido posesionados por la Asamblea Nacional debidamente a la resolución del Consejo Nacional Electoral, para que si el día de mañana, pues, alguno de los consejeros presentes tuviera que ausentarse, pues habría un suplente que cumpla ese rol. O de llegar, pues en su momento, algún consejero a ser destituido o algo por el estilo, pues pase un suplente a ocupar ese espacio. El Pleno del Consejo está integrado también por 7 suplentes, pero solo 3 están posesionados en la Asamblea. Una semana duró la mayoría en el Pleno del Consejo, integrada por la llamada Liga Azul afín a la Revolución Ciudadana. Ellos incumplieron un fallo de la Corte Constitucional al pretender restituir a Raúl González como superintendente de bancos. Por eso, la Corte puede destituir a Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor. El viernes, Verduga tomó vacaciones y salió del país. Eso permitió la llegada de Gonzalo Albán y la conformación de una nueva mayoría ya no correísta, con el presidente del organismo, Andrés Fantoni, y las consejeras, Yasmín Enríquez y Joana Verde Soto. Una jueza notificó por escrito la sentencia que determinó la vulneración de derechos de Jorge Ballesteros, quien encabezó la lista de mejores puntuados en el concurso de defensor público. La resolución dispone a la Fiscalía abrir una investigación contra vocales del Consejo de Participación Ciudadana, como lo informa ahora Fabiola Santana. Las decisiones que tomó el Consejo de Participación Ciudadana para designar autoridades siguen siendo observadas por la Justicia Constitucional. La tarde de este martes, la jueza de Quevedo, Fabiola Lagos, notificó en una sentencia que se vulneraron los derechos del postulante Jorge Ballesteros en el concurso de defensor público. Ballesteros era el mejor puntuado, pero la entonces mayoría del Consejo de Participación, integrada por Andrés Fantoni, Michelle Calvache, Juan Esteban Guarderas y Joana Verde Soto, lo descalificaron porque presentó, según dijeron, un documento falso. La comisión de selección lo reintegró al concurso, pero el Pleno del Consejo desconoció aquel informe, que era vinculante y no podía ser modificado, y en su lugar aprobó un informe jurídico que benefició a Ricardo Morales, actual defensor público. La jueza dijo que se vulneraron los derechos de Ballesteros al debido proceso porque, sin ser jueces, los consejeros decidieron que el documento era falso y con ese argumento impidieron que gane el concurso. La jueza llamó la atención a los consejeros por no respetar la ley y pidió que se remita este expediente a la Fiscalía para que abra una investigación. Entre otras medidas de reparación, dispuso que en 15 días se publiquen disculpas a Ballesteros en la página web del Consejo de Participación. La jueza declaró, no obstante, que su sentencia no cambia la designación del defensor público. Televistazo conoció que el ex concursante la utilizará para acudir a instancias internacionales. Vamos a la pausa y al regresar. Un deslave en un sector cerca a Pimampiro, Imbabura, afectó hectáreas de cultivos frutales. Ya le contamos. La tierra se parte en Pimampiro. En la zona de Yucún, un deslizamiento de tierra acabó con 2 hectáreas de cultivos frutales. Las autoridades investigan las causas. Hernán Higuera viajó hasta ese cantón de la provincia de Imbabura y nos tiene un informe. Desde el pasado viernes hay temor y alerta en Pueblo Nuevo, cerca a Pimampiro, en Imbabura. Este es el momento en que un pedazo de montaña en el sector conocido como Yuquín se vino abajo. Los vecinos con celular en mano registraban las actividades agrícolas en la zona y lograron captar el momento del deslizamiento. Unas 200 plantas de aguacate y 100 de mandarina terminaron en el barranco. Lelio Chicaiza era el propietario de las 2 hectáreas de cultivo perdidas. Él dice que hace 2 meses apareció una grieta en su terreno, que dio aviso a las autoridades locales porque se advertía una fuga del sistema de agua potable, pero no fue escuchado.
Sabemos que los agricultores, los del campo, somos siempre un poquito más olvidados, que no nos prestan atención. Este agricultor y su familia, a más de perder el terreno heredado hace 40 años, ha quedado endeudado en $10,000 prestados a una entidad financiera. Además, su vivienda está en una zona de riesgo y los bomberos le han pedido evacuar. Nos dicen que zona de riesgo y no tenemos dónde. Entonces, de esa razón, quisiera que nos ayuden a dónde salir. Y con el paso de los días, las grietas son cada vez más grandes, así como el riesgo para alrededor de 60 personas que viven en la comunidad de Pueblo Nuevo. Durante el día la gente pasa en el campo y saben el peligro al que están expuestos. Esperan la llegada de un nuevo deslave porque la tierra y las piedras no dejan de caer. El desastre les ha quitado hasta el sueño. Estas grietas estaban como unos 50 centímetros. Ahorita ya tenemos ya una profundidad casi de 2 metros. Entonces ya las autoridades nos prohibieron el ingreso a, como decir, tal vez a coger alguna fruta que quede, ¿no? Las autoridades de Pimampiro tienen un informe técnico que aún no determina si la causa del deslizamiento es una filtración de agua o se debe al movimiento rocoso de una falla geológica donde se asientan estos terrenos. La Secretaría de Riesgos ya ha sido alertada del peligro. Y por medio de un decreto, el presidente Daniel Noboa cambia la forma de otorgar indultos a los presos con sentencias ejecutoriadas. Este documento intenta sancionar a los funcionarios públicos que beneficiaron a delincuentes. Merlin Ochoa con los detalles. Según la Fiscalía, en 4 días, un juez de Guayaquil, ahora detenido, indultó al principal sospechoso de la masacre de los 4 menores de las Malvinas, es decir, perdonó su pena. Brian Alvarado, alias Momo, tras el pedido de indulto de su abogado, quien argumentó que su defendido tenía VIH y se acogió al decreto 265 de noviembre de 2021, firmado por el expresidente Guillermo Lasso, que indultaba a los presos con enfermedades catastróficas. Requisitos. El abogado penalista Nino Casanelo dice que el problema no fue el decreto, sino su mala utilización, pues en este caso, alias Momo tenía una sentencia de 5 años como autor directo de delincuencia organizada y según el decreto, con este delito no podía beneficiarse. Lo que ocurrió aquí es que se le aplicaron las condiciones de enfermedad catastrófica y se dejaron de aplicar las condiciones de exclusión a delitos como la delincuencia organizada muchos años después del conferimiento original de este decreto ejecutivo. El 22 de enero, 2 días después de que la Fiscalía se enteró de la liberación de Momo, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto 511 y derogó las resoluciones ejecutivas del expresidente Lasso sobre el tema. En el documento también se indica que para futuros indultos, el presidente dará un tratamiento individualizado a cada caso. Además, determina que los servidores públicos que facilitaron la excarcelación de los presos de forma irregular serán responsables administrativa y penalmente. Podrían ir a la cárcel hasta 7 años por prevaricato. La derogatoria no afecta a los presos que cumplieron con los requisitos a la fecha de su expedición. En un comunicado, el expresidente Lasso aclara que la medida era para los presos que tenían enfermedades catastróficas en el hacinamiento carcelario del 2021. Recalca que el juez aplicó este indulto 3 años después, es decir, que decide en contra del texto del decreto. ¿Cuántos presos se beneficiaron de los decretos derogados? Televistazo consultó al SNAI y está a la espera de su respuesta. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. El déficit de electricidad es uno de los problemas que deberá abordar el próximo gobierno. Evitar nuevos apagones será prioritario. El sector eléctrico está sumido en una crisis que mantiene al Ecuador con una escasez de más de 1000 megavatios. Francisco Garcés amplía este tema.
¿Es preferible este sacrificio de levantarse una hora más temprano o preferimos que haya racionamiento otra vez? Desde el gobierno de Sixto Durán Ballén en 1992, todos los gobiernos han sorteado un déficit energético. Actualmente es de más de 1.000 megavatios, 20% de la demanda de electricidad en el país. Las sequías del 2023 y 2024 desnudaron la fragilidad del sistema de generación en las hidroeléctricas, que proveen alrededor de 5.000 megavatios de los 7.000 que el país puede producir para el servicio público. 2.800 son de las termoeléctricas y 240 de fuentes alternativas. En el peor momento de la crisis, el sistema con su conjunto solo generaba algo más de 4.000 megavatios, 1.800 menos de la demanda en un día normal. La última crisis se hizo visible en el 2023 cuando la sequía se intensificó. Coca-Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande del país, capaz de producir 1.500 megavatios, tuvo días que apenas contabilizó 500 megavatios. Y las 3 hidroeléctricas del Paute, que en conjunto pueden generar más de 1.700 megavatios, hubo días en que debieron ser apagadas por falta de agua. A este punto se llegó por años de desinversión en el sector eléctrico, falta de mantenimiento de las termoeléctricas y el incumplimiento del plan de expansión que obligaba a tener al menos 300 megavatios nuevos de generación cada año para suplir la demanda. Parte de la solución a la crisis eléctrica implica invertir en comprar y repotenciar equipos de generación. Ese plan ya está en marcha con la planificación de compras y alquiler de equipos por $980 millones para sumar al menos 973 megavatios desde este año. La idea es comprar generadores térmicos con capacidad de 613 megavatios y alquilar otros por 360 megavatios. Los primeros contratos están firmados, pero 3 de ellos se aplican con retraso y otros 3 fueron declarados fallidos. En la práctica, en este momento, solo se cuenta con 3 barcazas capaces de generar 100 megavatios cada una, aunque solo una de ellas está trabajando a plena capacidad. Se suma la puesta en marcha de la última etapa de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, que con 2 turbinas nuevas provee 136 megavatios y una tercera de 68 megavatios en febrero. Y la repotenciación de 700 megavatios termoeléctricos, haciendo que la capacidad de generación térmica del país aumente hasta 1.100 megavatios. El próximo gobierno deberá encarar la solución a la crisis. La compra de energía servirá para superarla a corto plazo, pero no garantiza el suministro sostenible que debe provenir de fuentes termoeléctricas. Se debe elaborar, dicen los expertos, un plan de aprovechamiento de los recursos energéticos que tiene el país y apostar sobre todo a la generación de energías renovables. Las inversiones deberán ser privadas ante la imposibilidad de que el Estado provea los recursos y eso impondrá la necesidad de reducir la carga de subsidios en el sector eléctrico y transparentar las tarifas. Solo así se podrá atraer inversionistas privados que exigen el pago del valor real de la energía. La crisis eléctrica será una prioridad para el próximo presidente. Al respecto, los 16 candidatos abordan el tema en sus planes de trabajo. La mayoría plantea la inversión privada para conseguir los recursos necesarios para afrontar la crisis y 2 de ellos proponen reforzar las inversiones estatales en la infraestructura eléctrica del país. Y esta noche Televistazo presentará una nueva entrega de la serie Los problemas urgentes del país que esperan al nuevo mandatario. La crisis de inseguridad. ¿Qué puede hacer para frenar el auge del narcotráfico y de las bandas del crimen organizado? Más adelante en Televistazo, el gobierno de Donald Trump también revocó la extensión del TPS para 600,000 venezolanos. ¿Cuáles serán las consecuencias? Se lo contamos. Elecciones 2025.
Los candidatos a la presidencia de la República manejan distintas estrategias en sus redes sociales, aunque todos buscan un fin común: sumar adeptos a su proyecto político. Y así mueven sus cuentas digitales los aspirantes a Carondelet. La mayoría divide sus publicaciones entre propuestas políticas, recorridos de campaña que no resisto tanto cariño, y alguna idea que haga sonreír a los seguidores. tanto corazoncito. Lo que importara es... Carlos Rabascal, por ejemplo, algunas publicaciones serias. Y aprendí sobre todo el compromiso. 1800 Rabascal. Otras graciosas, como esta. Dale un besito, ¿no? En la que sugiere un selfie entre él y otros dos candidatos a la presidencia. Que sus hijos vayan a la escuela. Aunque hay algunos que suelen usar sus redes no solo para mostrar sus actividades, sino también la de sus candidatos a otras dignidades, sobre todo si esos candidatos también son familia. Es el caso de Jimmy Jairala. Cuando yo me refiero... Hay publicaciones de su esposa, candidata a asambleísta. Hey, brother. Y de su hijo, candidato a asambleísta suplente. Sí, vara. Hay otros que se suman a las tendencias. Nicolás Issa se apropia de la fiebre capibara y usa no solo la canción característica, sino que lleva un capibara pequeño en el sombrero y hasta sube fotos de dibujos y de peluches del animalito con sombrero y poncho. A las cárceles. Depende del día, los candidatos pueden solo subir propuestas. Palabra de general. O solo mostrar sus recorridos. Aparece con mansiones. O solo insistir en las frases que les han dado resultado. Ecuatorianos, ¿somos o nos hacemos? Todos con una estrategia parecida, pero propia, buscando que las redes sociales les sirvan para ganar votos en la carrera a Carondelet. Frente en alto, tengo el sueño de vivir en un país donde... La Asamblea suspendió la sesión de este miércoles, donde el oficialismo propuso que se declare a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. La presidenta encargada, Esther Cuesta, del correísmo, sufrió un problema de salud y, al ser la única autoridad, la sesión no pudo realizarse. Patricio Díaz tiene los detalles. La Asamblea no trató el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. El oficialismo pidió que sea incluido en la sesión de este miércoles, pero en la mañana la convocatoria se canceló, según se explicó en la Asamblea, por motivos de salud de la presidenta encargada, Esther Cuesta. Ella es la única que preside la Asamblea debido a que el resto de autoridades están en campaña por la reelección. Su movimiento, la Revolución Ciudadana, ha evadido reconocer a González como presidente de Venezuela. Ayer el Consejo Metropolitano de Quito, de mayoría correísta, evitó nombrarlo huésped ilustre, y las autoridades seccionales de Guayas y Pichincha rechazaron la invitación al almuerzo con él. El correísmo siempre ha estado del lado de la dictadura de Nicolás Maduro, y eso es lo que quieren seguir apoyando. Vamos a insistir en todas las sesiones hasta que se nos reconozca y se dé paso de la solicitud del cambio del orden del día. El correísmo se mantiene en que no hay razón para hacer esa declaratoria. Que se busque la mejor manera para solventar los conflictos, pero que ningún otro país interfiera en las decisiones ajenas, porque no quisiéramos que hagan lo mismo con nosotros. A la Revolución Ciudadana se suma Pachacutic. Quiere que la Asamblea se pronuncie en algo que no es de competencia de nosotros para declarar un presidente que ni siquiera es de nuestro estado. Sin embargo, el pedido de la bancada de ADN sí tiene respaldo de legisladores de Construye, Partido Social Cristiano y hasta los alternos independientes. El gobierno de Estados Unidos revocó la extensión del estatus de protección temporal para 600,000 venezolanos, una prórroga de un permiso migratorio que les permitía vivir y trabajar en Estados Unidos. Según el diario el New York Times, la decisión pone a cientos de miles de venezolanos en riesgo de deportación. Lo informa Ileana Suárez. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, decidió revocar una extensión del estatus de protección temporal, o TPS, para 600,000 venezolanos. El diario The New York Times dice que quienes recibieron este beneficio en 2021 lo mantendrán hasta septiembre, mientras que quienes lo obtuvieron en 2023, a pesar de que Joe Biden les concedió una prórroga de 18 meses, solo lo tendrán hasta abril. Esto los dejará sin permiso legal para seguir en Estados Unidos y serán deportados. La misión del TPS era otorgar ayuda provisional para extranjeros que no pueden regresar a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición extraordinaria.
El presidente Joe Biden otorgó la extensión, citando la crisis política y económica bajo el inhumano régimen de Nicolás Maduro. Y aunque el gobierno de Trump ha reconocido la grave situación en Venezuela, alega que los beneficiarios la usan para permanecer en Estados Unidos indefinidamente, cuando su objetivo primario es reducir la migración ilegal y el gasto que esto representa. Nicolás Maduro dijo este martes que su país está dispuesto a recibir a los migrantes venezolanos que sean deportados desde territorio estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe los procedimientos de reasignación de género en menores de 19 años, incluyendo tratamientos hormonales, bloqueadores de la pubertad y cirugías de cambio de sexo. La Casa Blanca afirmó que el gobierno no va a financiar, patrocinar o apoyar la transición sexual de niños y harán cumplir las leyes que prohíban estos procedimientos que aseguran son destructivos y alteran la vida. Las agencias federales tienen un plazo de 2 meses para presentar un informe sobre la implementación de la orden. Luego de la pausa, cientos de procesos de compras públicas y pagos a proveedores están paralizados desde el pasado jueves en el CERCOP. Al volver, le contamos por qué. El sistema de compras públicas de Ecuador está paralizado desde el pasado jueves. Comunicados del CERCOP afirman que se debe a un mantenimiento programado de las aplicaciones informáticas. Desde el Colegio de Profesionales en Contratación Pública lamentan la desinformación y advierten los impactos de la inesperada interrupción. Hernán Higuera sigue el tema. Desde el pasado jueves, el sistema oficial de contratación del Estado dejó de funcionar. Cientos de procesos de compras públicas, ejecución de contratos y pagos a proveedores están paralizados. El CERCOP dijo en un escueto comunicado que el sistema informático entró en mantenimiento sin más detalles. Tampoco el CERCOP ha puesto fecha para restablecer el servicio. Según el Observatorio de Transparencia en Contratación Pública, son 1.700 procesos diarios de compra con 8.600 entidades públicas contratantes. Todo eso está suspendido. Este observatorio reclama información y acción de las autoridades de control sobre las novedades que presenta el sistema de contratación. Es una herramienta bastante antigua y que actualmente está soportando una carga de información enorme que posiblemente sea lo que está provocando estas paralizaciones. El Colegio de Profesionales en Contratación Pública, en una carta dirigida a la directora general del CERCOP, expresa su preocupación por el impacto y la gravedad del problema, ya que quedaron procesos suspendidos en las fases precontractuales y contractuales que se rigen por plazos y calificaciones. También persiste la imposibilidad de verificación y habilitación de proveedores, así como el pago por los bienes y servicios adquiridos por el Estado. El colegio exige explicaciones a lo que denomina un apagón informático del CERCOP. Tengo la urgencia de comprar medicinas en el hospital tal, no está habilitado el catálogo electrónico, no puedo subir un proceso de subasta inversa. Televistazo pidió a la Dirección de Comunicación del CERCOP su versión. En su página web, el CERCOP dice que una vez que se restablezca el ingreso al sistema, los... Desde hace 6 meses, las autoridades de tránsito del gobierno inhabilitaron 224 radares en las carreteras del país, pero según 2 organizaciones de seguridad vial, no se plantearon alternativas para reemplazar esas medidas de control de velocidad y evitar más siniestros y fallecidos en las vías. Diego Cuenca informa que desde que fueron clausurados esos radares, aumentaron los siniestros. Hay 348 radares instalados en las carreteras del país, que son controlados por la Agencia y la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE. Pero 224, es decir, el 64%, fueron clausurados desde agosto en las vías de Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro, Azuay y Cañar. Esos dispositivos ya no sancionan a los conductores que circulan a exceso de velocidad, porque según el Ministerio de Transporte, generaban multas irregulares. La medida fue aplaudida por los transportistas. Sin embargo, para organizaciones como la Alianza Global para la Seguridad Vial, atenta contra la vida de los ciudadanos. Haber retirado los radares es irresponsable. Las personas que han tomado esta decisión van a tener que cargar con
un problema aún mayor, definitivamente. Y si es que efectivamente había un problema con los contratos de los radares, lo responsable era mejorar las condiciones de esos radares. El problema se refleja en las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, pues en agosto, cuando empezaron a inhabilitar los radares, hubo 1.757 siniestros, pero hasta diciembre incrementó a 1.927 casos. Incluso los registros señalan que los fallecidos desde agosto pasaron de 173 a 245 en diciembre. Según el Programa Mundial de Seguridad Vial de Bloomberg, el problema se agrava porque desde el 6 de diciembre, la CTE suspendió los operativos de control en carreteras. O que estamos adoptando decisiones que pueden generar y seguir impulsando esta sensación de impunidad y esta falta de certeza de si yo tengo comportamientos peligrosos, no voy a tener consecuencias porque nadie me está controlando. Ni la ANT ni la CTE han definido una alternativa de control de esas infracciones, pues legalmente no han resuelto el problema con los municipios, que tienen radares sin calibrar y que generaban sanciones irregulares. El cambio de comportamiento requiere de medidas, requiere de políticas. Muchas veces esas medidas y esas políticas no son tan populares, pero definitivamente es más importante salvar la vida que la popularidad de cualquier autoridad. La CTE aseguró a Televistazo que únicamente realizan la campaña de prevención, que se llama Baja la velocidad, tu familia te espera, que se difunde por redes sociales. Una obra infantil se presentará en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. Además, en Cuenca se inauguró la exposición del artista estadounidense Daniel Williams en el Museo Universitario. Estefanía Arias con la agenda cultural. ...42 obras que tratan de la cultura y costumbres afroamericana, utilizando materiales como tinta, rapidógrafos, marcadores, plumas y pintura acrílica. Totalidad del artista estadounidense Daniel Williams. Se expone en el Museo Universitario de Cuenca en Azuay. La muestra gratuita estará abierta hasta el viernes 31, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los niños tiemblan y el artista ecuatoriano Igor Icaza se despide de los escenarios con concierto de antología. El cantante de rock y música popular se presentará en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Hará un recorrido por más de 3 décadas de trayectoria junto a otros músicos y miembros de sus bandas. Si hay que hacer 1000 cosas. El show será este viernes 31 a las 19:30. Yo con mucho gusto las haría todas. Vibrante jornada ecuestre llenó de emoción a Tulcán, donde caballos, yeguas de raza inglesa pura se enfrentaron en duelos de velocidad y destreza a lo largo de 3 circuitos. Un espectáculo que mantuvo a 300 espectadores al filo de la emoción y celebró las tradiciones chagras de Carchi. En las praderas de Julio Andrade en Tulcán, el silencio se dio al retumbar de los galopes y al crujir de la tierra. 12 caballos y yeguas de raza inglesa pura se enfrentaron en duelos que mezclaron velocidad, precisión y destreza. Fueron 3 circuitos de 400, 500 y 600 metros, donde los competidores alcanzaron velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Antes de iniciar, los jockeys ajustaron las correas de las sillas de montar y retiraron las vendas protectoras de las patas de sus corceles. Se equiparon con cascos, pecheras y la imprescindible fusta para controlarlos, conscientes de que en la pista debían lograr una sinergia perfecta. Cuando arrancaron, cada galope intensificó la emoción. Uno de los más rápidos fue Zaino, el corcel de Alexander Kelal, quien se enfrentó a la yegua doctora de Darwin Rojas. En apenas 20 segundos, Zaino se llevó la victoria en el trayecto de 400 metros.
Junior Rojas triunfó en los 500 metros, cruzando la meta en 24 segundos. Su yegua superó por apenas un segundo a la de William Chila. La protagonista del circuito de 600 metros fue la yegua de Darwin Rojas, que completó el recorrido en tan solo 27 segundos, dejando una marca de destreza y velocidad. Yo vivo a los 5 metros de los caballos, duermo con ellos, vivo con ellos. Es una dedicación 100%. Unos 300 espectadores disfrutaron de este evento ecuestre que busca mantener vivas las tradiciones de Carchi.